muchachos, nos visita Marina Hilario, directora de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien de acompañarles aquí, sobre todo porque sé que la mayoría de las personas que escuchan este programa son gente positiva, que están interesadas en comenzar el día con mucha energía. Amén, amén, qué bueno, qué bueno. Mire, Marina, en estos días se ha estado debatiendo en redes sociales, en las noticias, puede ser controvertido, ¿verdad? Sí. Sí, controvertido. Sí, claro. Lo que está tratando de hacer el ministerio. ¿Usted puede explicarnos qué ideología, política, qué es lo que está pasando? Mire, realmente el ministerio lo que acaba de hacer es establecer una orden departamental para el diseño como prioridad de la política de género al interior del ministerio, que no tiene nada que ver con ideología. De hecho, si usted busca el documento, que es un documento de 4 páginas, porque lo que pretende es justamente establecer los mecanismos para comenzar a trabajar el diseño de la política, no se habla de ideología, porque básicamente lo que se pretende es dar continuidad a las políticas que de manera suelta, dispersa, se venían desarrollando desde el Ministerio de Educación, no desde hace 2 años, 4, 5, sino desde el año 1980. Estamos hablando de que hace décadas, desde que estaba, por ejemplo, doña Malagón. Jacqueline Malagón. Se comenzó a trabajar muchos de estos aspectos de equidad de género. De manera gradual, trabajando básicamente con el tema de educación no sexista, aquello de que los niños y las niñas tienen responsabilidades diferentes en nuestra cultura, no solamente en la nuestra, en sentido general, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí se diseñaron una serie de programas, se hizo un diagnóstico posteriormente sobre el tema de género en la educación, se estableció una resolución para incorporar en el currículum el tema de género. Entonces había muchos aspectos dispersos que no tenían un solo documento. Es como cuando usted va a hacer las leyes, que usted dice, tengo una ley sobre violencia, pero tengo una ley sobre discriminación de tal tipo. Entonces hay alguien que dice, espérate, pero ¿por qué no juntamos todo eso en un código? Porque lo más conveniente es establecer un solo aparato jurídico. Entonces, en este caso, lo que ha tratado de plantear el ministerio es, vamos a incorporar todos esos elementos en una política de género que permita que podamos ver con una mirada crítica, claro que sí, cuáles han sido las relaciones con niños y niñas en las aulas y en los diferentes espacios. ¿Y a qué se debe este lío que se ha armado? Yo pienso que tal vez, por un lado, nosotros somos un país, y ustedes que trabajan con humor, con cultura, se dan cuenta que somos un país como muy reticente a cosas que sentimos que nos llegan como rápida, y entonces eso hace que asumamos rechazos. No sé, el dominicano, las dominicanas comúnmente somos personas de ubicarnos en una posición muy férrea. Si somos de un equipo de béisbol, bueno, ese es el equipo a sangre y fuego, y eso ocurre en el caso de estas posiciones. Hay mucha gente que defiende la necesaria igualdad y equidad de género, porque entiende que no le favorece a nadie. No es cierto que le puede favorecer a un varón el que le digan desde que es pequeño que él es el fuerte, que él no llora, que él es el proveedor de la casa, que él es el que tiene la responsabilidad de estar en la calle asumiendo la representación de la familia. Entonces de repente viene esta sociedad que está cambiando y dice que sí, que hay varones que pueden asumir eso, pero que la gran mayoría de los varones tienen que compartir los salarios de las parejas para poder resolver los problemas familiares. Y entonces ahí ya hay como un elemento de... Entonces a mí me dijeron que no, que yo era el proveedor. Se desvaloriza esa imagen que se creó de lo que es el hombre. Ariel. Yo leí el documento que hizo el ministerio y habla mucho sobre igualdad, equidad de género, pero el problema está, lo que ha alarmado a mucha gente. Por ejemplo, anda corriendo un mensaje en las redes sociales donde se ve una muestra de lo que aparentemente es un libro de texto, donde se va al tema de la ideología. Dígase que es la disociación de tu sexo biológico con tu rol sexual, con tu identidad sexual. Cosa que
no es que esté mal ya enseñarlo a adultos, pero si estamos en un país donde hace años se discutía el hecho de que se le permitiera leer la Biblia en las escuelas y no se quedó simplemente en debate, hoy entrarle a un niño y decirle, mira, esto es un HSH, un hombre que tiene relaciones sexuales con hombre, pero no homosexual. Entonces, ese tipo de cosas escandaliza a una sociedad como la nuestra. Lo primero, la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Ese documento es real? Lo del libro de texto. Pero por eso yo quiero que usted me diga de qué libro de texto estamos. Este es el que anda corriendo en las redes. ¿De qué libro de texto? Usted sabe que las redes sacan, y eso es lo que sacan cualquier cosa. Eso es lo que es escandalizado. Eso es lo que es escandalizado. No, eso escandalizó antes, ahora sacaron el libro. Han sacado múltiples cosas. Nosotros con relación, en el Ministerio de Educación se ha dicho, nosotros no somos legisladores para legislar en torno al tema de las opciones y orientaciones pero sexuales. son los encargados de qué se enseña en la escuela. Somos los encargados de qué se enseña en las escuelas, pero en ninguno de los elementos que está planteado, el documento que usted dice que leyó, que se habla de ideología, se habla sí de enfoque de género, incluyo el enfoque de género, y ustedes que usan mucho las redes pueden buscar por ahí qué significa enfoque de género. El enfoque de género es una categoría analítica de análisis que permite y da herramientas para que se establezcan mecanismos para que se puedan formar a niños y a niñas en igualdad. En igualdad en la medida en que es posible, pero no es que queremos, nunca va a ocurrir que las niñas van a dejar de ser mujeres y los varones van a dejar de ser hombres, porque hay una diferencia, que es la diferencia sexual, ¿verdad? Biológica, que es la que traemos todos y eso no se cambia, y hay algo que sí se plantea el enfoque de género, hay una construcción social, eso de construcción social de los géneros es eso, que en la escuela y en mi casa mi mamá decía, no, los varones son los que sacan la basura. ¿Sí? Y las hembras, ¿qué hacen? Friegan. Sí. Entonces eso es lo que se hace y eso es lo que se acostumbra. Entonces, eso, ¿cuál es la razón para? Bueno, porque como sacar la basura implica salir afuera, ya hay ahí una connotación de la hembra que continúa en la casa. Pero peor aún, en elementos como el tema de las matemáticas y la ciencia, si no queremos ir a un aspecto que se ha estado debatiendo, las niñas tienen menos oportunidades. Y tienen menos oportunidades porque el mismo docente o la docente, cuando está en esa área de matemáticas, no presta atención que las niñas no estén atendiendo, porque para él es lógico que quienes se ocupen de esa asignatura sean los varones. Y entonces, ¿y qué ocurre cuando vemos una mujer que sube a la NASA y que está en el espacio? Dejó de ser mujer con hijos, hijas, familia, esposo. O sea, en el marco de lo que es una familia, ¿no? Mucha gente, quizá entre ellas me puedo incluir yo, está preguntándose cuál es la esencia de la nueva de este conglomerado que se ha juntado, que se ha centrado de la política de género del ministerio. ¿Cuál es el decálogo principal? Es decir, los 10 puntos principales. O 5, o 5, está bien, los 5 puntos principales que implica esta política de género. Mire, lo primero es que esta política de género obedece a un compromiso que tiene el Estado dominicano con las leyes nacionales y compromisos y tratados internacionales. Exclusivamente el cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo de países para avanzar en diferentes áreas. En el caso del ODS 4 se refiere a la calidad educativa, y en el ODS 4.7 se refiere a la no discriminación. Y luego el ODS 5 que habla del empoderamiento de las mujeres. Entonces, es cumplir justamente con el artículo 63 de la Constitución que habla de educación de calidad y con muchísimas otras leyes que hay que cumplir como compromiso. Va a hablar entonces. Segundo elemento, usted quiere 5 mínimo. Segundo elemento, es un tema de justicia. Okay. ¿Por qué es un tema de justicia? Porque todas las estadísticas, los análisis que se han hecho indican que nosotros como país estamos rezagados en materia de igualdad.
Asimismo como se habla de que en las pruebas PISA quedamos en unos lugares no tan convenientes en calidad de la educación, eso mismo pasa con el enfoque de género. Estamos rezagados porque no le estamos dando las oportunidades a niños y niñas. Fíjense cómo decimos que el enfoque de género incorpora a niños y niñas, no es solamente niños. Lenguaje políticamente correcto. Entonces, no le estamos dando la oportunidad a los varones para que sepan que cuando lloran y tienen emociones, eso es válido, porque eso es parte del ser humano. A los hombres solo se le tiene permitido llorar cuando se muere la mamá. Si llora antes, se le dice, ese está raro, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, no se trata de eso, es ver esos valores. En el caso de las niñas, valorar y que reconozcan que ellas tienen capacidades, habilidades, y que sus neuronas son tan importantes. Señores, estamos discutiendo algo que en el 1780 y tanto, Eugenio María de Hostos ya estaba discutiendo con algunos pensadores el tema de que de que la mujer tenía una razón igual que el hombre, y por eso comienzan a implementarse y hace una alianza con Salomé Ureña para comenzar los institutos de estudios de la mujer con esa concepción. Entonces aquí estamos volviendo a esa concepción naturalista de hace muchos años. Tercer elemento, es cierto que tenemos una separación de lo femenino y lo masculino que se reproduce también en la escuela. Y esa separación se da hasta en los patios, Sí, en las horas de recreo. Sí. Los varoncitos están en la cancha sudando sin ningún problema, peleándose entre ellos, y las niñas están en las esquinas o para que no le lleguen los varoncitos, o porque no quieren también sudar, porque le han dicho que las niñas no pueden sudar. Pero sin embargo queremos que sean las grandes deportistas. Y seguimos a esas mujeres que son las grandes deportistas, pero de pequeña no le permitimos que ejerzan esa función, pero sí queremos que ganen en atletismo, medalla, en campo y pista. Entonces, ese es otro de los elementos. Y luego, finalmente, el tema del lenguaje inclusivo. ¿Por qué el lenguaje inclusivo que ha generado tanta discusión? Eso no nos lo inventamos nosotros. Eso está planteado en congresos internacionales de lingüísticos, de la Academia de la Lengua. Es cierto, no hay un consenso con el uso el género gramatical. Pero sin caer en lo absurdo. No, lo que sí se ha hablado es un tema de visibilización. Porque cuando usted dice, por ejemplo, en este programa, no sé cómo se maneja, tal vez mi hija que lo oye todos los días me debe estar escuchando. Venga, que le vamos a responder. En su trabajo. Este es el más inclusivo. Sí. Aquí tenemos tal todo. Vez. Que hay de todo en este programa. Todo no. Sí. No ha querido que algo que falta esté aquí. La lista del todo, el este es el más inclusivo. La lista del todo ahora, el alga. Si se dice, buenos días a todos nuestros oyentes. Ajá. O a todos los hombres que nos escuchan. ¿Ustedes creen que las mujeres que le están ustedes creen que las mujeres que le están escuchando se van a sentir mañaneros y mañaneras? Usted ve. Entonces, todos los días digo mañaneras, somos mañaneros. Eso hace que las muchachas de esta generación, que son las que escuchan regularmente este tipo de programas, se sientan identificadas. Sí. Porque es otra generación. Hablemos claro, es otra generación. Dale. Por último, lo que ha traído el gran rollo de las redes sociales, el gran problema, es, no sé si a ustedes le tendieron una trampa, si la imagen que sale viene de ustedes o no, es que se hace mucho hincapié en la identidad de género. Sí. Cuando el volante dice identidad de género, entonces hay que identificar a los individuos según su sexualidad. Entonces, para nosotros ha sido lo más chocante decir, pero ¿cómo vamos a trabajar en identidad de género todavía si en las escuelas no se habla de sexualidad? Yo creo que ha sido una trampa que le han tendido, o ustedes mientan si en realidad van a trabajar esa parte. No, lo primero que yo tengo que decir es que, y reitero lo siguiente, la orden habla el diseño de la política de género. Si estamos hablando de un diseño, porque todavía no la tenemos. Okay. Entonces no la tenemos. Y por ende están llamando a los diferentes sectores de la sociedad a que se acerquen y que sean parte. No la tenemos, y se ha creado un equipo técnico de expertos en temas vinculados a enfoque de género. Claro, ¿qué es el enfoque de género? El enfoque de género es un enfoque sustentado en la no discriminación. Entonces, en la no discriminación por ninguna naturaleza.
O sea, aquí se generó en días pasados todo un escándalo porque en determinados centros educativos no estaban asumiendo que las niñas fueran con su pelo natural. Porque se entendía que eso era violentar normas y reglas. ¿Eso es correcto? No, eso es la identidad de esa niña. Cuando hablamos de identidad, nos estamos refiriendo a que esa niña tiene derecho a tener su pelo en las condiciones que ella corresponde. Que ella desea, si se siente suficientemente bien, porque entonces de adulta va a ser una persona insegura, porque cree que el hecho de no tener el pelo lacio o desrizado la hace menor que otras. Que tampoco es malo la que se lo desrice. Es malo. No es una niña, sí. La niña todavía no está de eso. Claro. Su pelo libre para la niña. Es una opción. Entonces ahí está el otro para la tema. niña no. Ahí está los el otro extremos. tema. Los extremos. ¿Qué ocurre? El tema de la no discriminación es que yo tengo que respetar a la niña que va con su pelo lacio, natural, como a ella le gusta, y también a la otra que va decide desrizada, ir con otro tipo de peinado. Bien. Yo no puedo, una docente que decide vestir, maquillarse como le gusta, cuestionarla, pero tampoco puedo cuestionar a otra docente que decide que solo le gusta ponerse un chin de pintalabio y su falda larga. Esa es la idea. O sea, venga, es que el está en respeto. contra de eso. Sí, yo sé. ¿Y por qué fue que me dijeron de que lo que oyen, de que hay uno que se llama Ariel? Me lo dijeron. Me lo dijeron. Pertenece a la ultraderecha Me lo de dijeron. la Iglesia Católica. Me lo dijeron, de que hay uno que se llama Ariel. En resumen, yo quiero que usted nos dé un mensaje el siguiente. Ya, sí, para terminar. Que queremos escuchar, porque la preocupación viene, y usted como madre lo sabe, que todo padre al elegir la educación de su hijo quiere una coherencia moral entre lo que él enseña en la casa y lo que se enseña en la escuela. Muchos padres no tienen opción porque tienen que enviar a sus hijos a la educación pública. Si el que tiene la opción dice, bueno, yo voy a inscribir a mi hijo en un colegio evangélico, lo voy a inscribir en un colegio católico, y así. Entonces, en definitiva, ¿pueden los padres dominicanos estar tranquilos de que no se va a enseñar ideología de género? Pero tranquilo, súper tranquilo. Es más, le voy a decir, yo misma ni sé lo que es ideología de género. O sea, no tengo ni idea, no he leído. Ahora en estos días que me he estado enterando que hay una ideología de género. Sí. Ay, pero yo sí estaba... Para identificar lo que le gusta una cosa y la otra. Yo sí estaba atrasada. Es por ahí que van. Yo sí estaba atrasada con esto, con estos temas. Esa es la verdad. No, miren, hablando en serio, como dice la canción. Esa es la preocupación de los padres, realmente. Sí, no, hablando en serio. Miren, el Ministerio de Educación se toma estos temas muy, muy en serio, y el Ministerio de Educación sabe, como ente rector de las políticas educativas del país, tiene que asumir esto con compromiso, con responsabilidad, y nuestro rol es básicamente hacer que las cosas mejoren, y que mejoren para bien, que desaparezca la violencia que tanto se genera a partir de esta práctica, que las niñas y los niños tengan opciones de vida a partir de sus intereses, y esas opciones de vida es para justamente mejorar su entorno, la familia y todo lo que les rodea. O sea, realmente yo creo que la sociedad dominicana puede sentirse segura. El actual ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, es una persona muy sensible, con familia, con muchos años, y con una visión ¿Dónde de la gente respeto. ¿Dónde la gente puede leer e informarse y tal vez no malinterpretar lo que está pasando? Exactamente. ¿Hay algún site, hay alguna dirección? Mire, nosotros tenemos en el ministerio, está la orden colocada. Con todo esto no hemos podido hacer la primera reunión del equipo que tiene, este lío que es armado, tiene que trabajar, pero entiendo que uno de los primeros elementos será colocar información sobre cuál es el concepto de enfoque de género. Pero insisto, es que todavía no nos hemos reunido y no está definido. Y ya se armó un lío. Azarar adelante. Y para el diseño nada más tenemos 2 meses. O sea, es para diseñar 2 meses. Y después que diseñemos, Ariel, es que entonces se va a comenzar a trabajar la propuesta. Y ahí sí entiendo yo.
cuando se trabaje la propuesta, deben venir a consultarse a todos los Exacto. actores. Y hay que darle tiempo al Con ministro de el Educación. documento. Él no está haciendo buen trabajo, pero hay que No, darle usted tiempo. está equivocado. No, usted. ¿Cómo que eres de Navarra? Este es de Navarro, de Navarro. No, aquí no somos, sí. mire, aquí no debemos Hay que ser. darle tiempo a no ver si arranca. No, Pero ¿qué tiempo tiene el No, ministro? Sí. 2 meses y Dos medio. meses, pero mi amor, no, hay que darle 10 años Mira, para que arranque. Ni en los tres, ni auditoría hay en los 3 meses. usted- Deja ese hombre Hay que trabajar. darle tiempo, es verdad. A ver si arranca. Él no Mire, está haciendo nada. Yo Hay no que darle vine a tiempo, es eso, verdad. pero no me gustó esa cuña, como usted comprenderá. Sí, sí, es verdad, que este es maligno. Este es maligno. Porque, Este es maligno. Este es porque peor. además me toca Sí. a mí, porque yo soy una de las personas que entró en esta gestión. 2 Mire, meses. en esta Exacto. gestión se han hecho muchas cosas, Sí. tal vez no se han difundido con la eficiencia que se difundían No en, se deje otras, llevar de en este. otras gestiones. Sí, pero sí. créame, mire que se han hecho cosas. En 3 meses, Sí. Se a han los 3 hecho- meses que él tiene que rendir se la han cuenta, hecho hermano. muchas Sí, sí, cosas. porque arranque. Mire, Pero- es que arrancó. míralo ahí. Pensado, Es que bien arrancó. ¿Qué ella busca aquí? ¿Qué ella busca aquí? Arrancó. Nada más vino por este asunto de No, género. no, y la no, violencia no. que hay en las escuelas, Ajá, muchachos entonces- llevando cuchillos, entonces machetes y le de todo. explico. Y los niños entre ellos peleando y Pero discutiendo. ese- Y el ministro donde en Bavia. Pero Que tuyo es tiene, violencia. tiene 2 meses, hermano. Eso, que Bueno, arranque a trabajar. que bueno, me él va ha a tener cobrado que esos dar 2 un meses. minuto porque Él no yo ha no me cobrado voy de aquí todavía. sin eso. Él no ha cobrado en esos 2 meses. No, Él ha cobrado. Por favor, me va a tener que dar un Déme minuto darse un porque yo minuto. no me voy así. Mire, lo primero es que con relación al tema de violencia, ustedes saben, eso no tenemos que analizarlo porque ustedes fueron a la escuela y saben que siempre se usaba el nos vemos Nos a vemos la allá salida. afuera. Sí. En primer lugar, Sí, es verdad. que se haya incrementado un poquito, no en esta gestión. Sí. De hecho, algunos de los videos que han salido fueron del año pasado, mucho antes de que el actual ministro llegara. En este momento, el Ministerio de Educación tiene, desde esta misma dirección donde estoy, que se estaba trabajando antes, que ya comenzamos a implementar un plan de prevención de violencia en los centros educativos. Sí, Hay qué un bueno. plan que se está diseñando y está discutiéndose y socializándose. Nosotros tenemos un acuerdo con Procuraduría de la República, estamos trabajando un manual sobre violencia en las escuelas y violencia de género. Ese manual va a salir, ahí se explica cuáles son los protocolos que hay que seguir ante casos de violencia. Bien. Pero más que eso, se le dio instrucción a la policía escolar para que asumiera con responsabilidad todo lo que tiene que ver con la prevención en los centros educativos. Ahora, usted y otros saben muy bien que ahorita comienza la policía escolar y para a cada uno de los muchachos y les revisa las mochilas antes de entrar y comienzan a hablar del Estado de Derecho. Sí. Que O le sea, están porque violando los derechos. derechos, Exacto, porque sí. también... Coherentes que son. porque- Pero antes no llegaba con uniforme, porque eso sí lo también- devolvían. Porque también, hágalo ahora, porque también hay todo eso. Entonces, no es cierto y me excusa, hay un plan. Porque no lo excusen, se entonces, está, no lo traba- excusen, no es- se está nadie está de acuerdo con trabajando, él. se está trabajando en esa área, en otras áreas, Ya, y en la gracias. calidad educativa. Gracias, gracias. Así se habla. Así habla una funcionaria comprometida. Así mismo.